Muchas veces nosotros vivimos en la era de las comunicaciones y es tan lindo, es tan bueno, muchas veces cuando escuchamos la voz de una persona querida o recibimos una llamada muy esperada, muy anhelada y nos hace bien. Ahora, ¿ustedes han escuchado que Dios les habla? ¿Será que Dios se ha dirigido a ustedes en su corazón? ¿Ha hablado al corazón de ustedes? Porque así como nos hace bien escuchar que las personas que amamos nos hablen, especialmente nos tiene que hacer bien el hecho de que Dios nos hable. Y fíjense que nosotros aquí venimos y decimos, bueno, ahora vamos a considerar la palabra del Señor. Y estamos acostumbrados a hablar de que escuchamos la palabra del Señor. ¿Pero ustedes se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que el Creador de todo nos habla. Estamos diciendo que el dueño de todo lo que existe se toma el trabajo de dirigirse a nosotros y tiene algo para decirnos a nosotros en particular. Dios se inclina hacia nosotros y nos habla, y es algo que es tremendamente poderoso. Cuando uno dice, escuché la palabra del Señor, uno tiene que ser consciente de que es esto lo que recibió. Es algo grande. Esta misma palabra del Señor, lo hemos dicho varias veces, la misma palabra del Señor fue la que se usó para crear el universo. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Esa misma palabra es la que nosotros escuchamos y recibimos cuando escuchamos el mensaje, cuando leemos la Biblia. Estamos escuchando la misma voz de Dios. O sea, podemos decir que a nosotros vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová. Ahora consideren estos 3 primeros versículos de Jonás, capítulo 3, donde van a encontrar esa misma frase. Dice así, Jonás 3, del 1 al 3. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Allí tiene la frase con la que empezamos. Vino palabra de Jehová a alguien. Y nosotros vamos a considerar esto, vamos a considerar la diferencia entre obedecer y no obedecer. Ustedes saben que a veces el concepto de la obediencia no es un concepto muy popular. Es más, se confunde esta cuestión de la obediencia. La gente ya no quiere obedecer. El que es libre es rebelde. Eso es lo que se piensa. Ahora, nosotros usamos nuestra libertad para reconocer a Jesús como Señor. Él es nuestra autoridad. Y por eso es que nosotros nos sujetamos a Él en obediencia. Ahora, a pesar de eso, cuando nosotros creemos en Jesús, no nos convertimos en robots. Que Dios nos dice, hagamos tal cosa, y entonces nosotros salimos como robots sin haber decidido, salimos dispuestos a hacerlo. Cada vez que Dios nos habla, cada vez que viene palabra de Jehová a nosotros tenemos la opción de decidir si hacer o no hacer, si obedecer o no obedecer. Y eso fue lo que pasó justamente con Jonás. En este caso, nosotros sabemos, estamos en el capítulo 3 de Jonás y ya sabemos lo que pasó. Al principio, Jonás no tuvo la misma actitud que tuvo aquí en el capítulo 3, en estos versículos que acabamos de leer. Es más, aquí en el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Por segunda vez. No era la segunda vez en su vida que venía la palabra de Dios a él.
él servía a Dios y él muchas veces transmitía la palabra de Dios, pero en esta situación de la que estamos hablando, Dios le habló por segunda vez. Pero fíjense que esta frase, vino palabra de Jehová a Jonás, se repite casi igual en el primer versículo del libro. Dice Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. La misma frase, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Fíjense, ahí tienen las dos frases, capítulo 3, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, es prácticamente lo mismo. La palabra de Dios llegó al corazón de este hombre. O sea, Jonás, como nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, podemos escuchar la voz de Dios, él la escuchó también. Ni siquiera dice cómo recibió la palabra, pero dice que él entendió, que él escuchó la palabra del Señor. Ahora, lo que la palabra del Señor le decía, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, nosotros leímos, dice, diciendo, la palabra de Dios, dice, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Eso es lo que le dice Dios en esta segunda oportunidad que se dirige a él. Pero al principio, Dios, la primera vez, le había dicho algo bastante similar. Dice en el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, diciendo, la palabra de Dios vino a él diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjense cómo Dios repite su comunicación con Jonás. Y hay algo que yo quiero que nos quede tremendamente claro, y es el hecho de que Dios es un Dios que da segundas oportunidades. Lo que quiero decir es esto. Hay ocasiones en que una persona a nosotros nos falla. Por ejemplo, alguien nos prometió algo y no lo cumplió. Y nosotros le cerramos la puerta y se quedó afuera. Y nosotros a veces hacemos así. O si alguien descubrimos que nos mintió, nosotros ya no quiero escucharte, le decimos. Y somos bastante duros en ese sentido. Sin embargo, Dios, con quien tratamos, es un Dios que da segundas oportunidades. Fíjense que con Jonás, la primera vez no hubo buen resultado, pero Dios no dejó de tratar con su hijo. Yo quiero decirte esto, Dios ha obrado en ti en más de una ocasión, y algunas veces Dios te ha hablado, y tú no has hecho lo que Dios te dijo. Y eso no quiere decir que Dios te haya hecho un lado. Dios ha insistido contigo. Dios volvió a golpear la puerta de tu corazón. Dios te dio una segunda oportunidad. Y en este caso es lo que está pasando con Jonás. Le dice prácticamente lo mismo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Dios seguía teniendo en su corazón a la gente de aquella ciudad y quería usar a Jonás para transmitirle un mensaje. Hay una leve diferencia aquí en cuanto al mensaje. Al principio le había dicho, pregona contra ella, habla contra la ciudad, porque su maldad ha subido contra mí, ha subido delante de mí. Y ahora en la segunda ocasión le dice simplemente, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esa es la diferencia. La primera ocasión, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, y en esta ocasión, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Fíjense cómo era que Jonás iba a escuchar de parte de Dios el mensaje que Dios quería transmitirle a la ciudad. Esto suena como cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra a la tierra que te mostraré. O sea, los hijos de Dios dependemos de que Dios nos hable a lo largo del camino para saber tomar buenas decisiones, para que nosotros sepamos qué es lo correcto de hacer. Ahora, ¿qué hizo
el Hijo de Dios, Jonás, cuando escuchó la palabra de Dios? La primera vez, dice en Jonás 1:3, y Jonás se levantó. Muy bien. Escuchó la voz, entendió que Dios le había hablado y se levantó. En el capítulo 3, versículo 3, dice, y se levantó Jonás. O sea, en las dos ocasiones, Jonás supo que Dios le había hablado y reaccionó al respecto. Ahora, en las dos ocasiones, su reacción fue diferente. En Jonás 1:3 dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Se acuerdan lo que hizo Jonás? Se fue a un puerto, al puerto de Jope, y se tomó un barco para irse a España, lo más lejos posible de donde Dios le estaba mandando. Sin embargo, en el capítulo 3, versículo 3, dice, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. La reacción fue diferente. Me parece que me quedé sin... no, estoy... se levantó Jonás, dice en el capítulo 3, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. De acuerdo a lo que Dios le dijo, él hizo la segunda vez. La primera vez huyó. La segunda vez hizo lo que Dios le estaba diciendo. Fue al lugar que Dios le indicó. Entonces, allí tenemos esa tensión, esa lucha entre la obediencia y la desobediencia, entre obedecer y no obedecer. A ver ahora, ahí está. Ahora, yo quiero transmitirles el hecho de que hay ocasiones en que nuestra obediencia puede no significar gran cosa. Hay ocasiones en que nuestra obediencia puede ser bien pequeñita. Quiero transmitirles entonces el poder de una pequeña obediencia. No sé qué vas a hacer esta tarde, qué vas a hacer esta semana, no sé qué es lo que Dios te está diciendo que hagas. Pero cuando Dios te hable, en lugar de salir huyendo en sentido contrario como lo hizo Jonás la primera vez, lo que tienes que hacer es obedecer a Dios. Hay veces que no entendemos por qué Dios quiere que hagamos cierta cosa. O hay veces que ni siquiera estamos de acuerdo. Pero aún pasito a pasito, pero obedece lo que Dios te está indicando que hagas. Miren lo que pasó con Jonás. Aquí Jonás 3, del 4 al 9. Dice así la palabra del Señor. Había llegado a Nínive, ¿verdad? Y dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba, diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Esto fue lo que pasó con Jonás cuando él se dispuso a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Este es el hecho. Tú no sabes qué Dios va a hacer con tu pequeña obediencia, con el hecho de que tú hagas lo que Él te pide que hagas. En primer lugar, tenemos que aprender a poner nuestros recursos en las manos de Dios. Lo poco o lo mucho que tengamos,
tenemos que aprender a poner nuestros pocos recursos en las manos de Dios. Por lo general nosotros decimos, no es mucho lo que tengo unos pocos recursos, tengo pocas habilidades, no tengo demasiado, pero nosotros podemos hacer por lo menos eso poco que tenemos, esa poca fuerza que tenemos, podemos usarla para obedecer a Dios. Miren, yo no sé qué era lo que había pasado en la vida de Jonás, tal vez había escuchado la crueldad de la gente de Nínive. Lo cierto es que no quería transmitirle nada de Dios a la gente de Nínive. Y hay ocasiones en las que hay personas que nos han lastimado y que nosotros ni siquiera querríamos que Dios nos ayude y que Dios nos perdone. Pero Dios a veces nos pide que hagamos aunque sea el mínimo con esas personas. ¿Saben cuál es la verdad de este pasaje? Dice que Nínive era una ciudad grande en extremo. Hacían falta 3 días para recorrer la ciudad de Nínive de un extremo al otro. Y el relato nos cuenta que Jonás llegó y pasó caminando un día y transmitió el mensaje que Dios le dio. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho, comunícales el mensaje que te voy a decir? Y él empezó a recorrer la ciudad. ¿Y saben cuál fue el mensaje que les dio? Nos dice el relato allí que dice, les transmitió el mensaje que dice, en 40 días la ciudad de Nínive será destruida. Lo real, lo que hay en el pasaje, es que el mensaje de Jonás constaba de 4 palabras. Él podría haberle dicho un mensaje más grande, pero él les dio este mensaje. El mensaje de Jonás decía, 40 días, Nínive destruida. Eso fue lo que fue a hacer Jonás a Nínive. Yo creo que Jonás de alguna manera fue como arrastrando los pies. Ustedes vieron a veces cuando nosotros le decimos al niño de la casa, oye, ve y ordena tu pieza que es un desastre, hay ropa tirada por todos lados, ve y pon un poco de orden, típico de las madres. Y el niño va todo alegre, rápido, y no. Todos fuimos niños, todos fuimos adolescentes, ¿saben cómo se hace, no? Poquito a poquito. Yo creo que Jonás fue así. Y le transmitió a aquella gente un mensaje. Yo creo que él podía haber empezado diferente. Él podía haberles dicho, habitantes de Nínive, vengo aquí, soy el profeta de parte de Jehová Dios, creador del cielo y de la tierra, que me ha enviado a comunicaros un mensaje. Nada de eso hay. Nada de eso. La pequeña obediencia de Jonás consistió en que llegó este mensaje que dice, 40 días, Nínive destruida. Así recorrió la ciudad, diciéndoles 40 días, Nínive destruida. Ese fue todo su mensaje. Ahora, cuando él le llevó este mensaje, miren lo que pasó con la gente. Dice que creyeron a Dios. Interesante, ¿verdad? El mensaje no decía crean a Dios. Sin embargo, creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Luego dice que no solamente creyeron a Dios, sino que proclamaron ayuno. Los habitantes de Nínive proclamaron ayuno. Nadie les dijo que ayunaran antes que el rey se metiera. Los habitantes empezaron a reaccionar. Esto de proclamar ayuno quiere decir que se dispusieron a buscar a Dios. Se abstuvieron de comer con tal de buscar a Dios. Le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y luego dice que se vistieron de cilicio. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver la forma de vestirse con lo que Jonás estaba predicando? 40 días Nínive destruida y ellos se vistieron de determinada manera. El cilicio en el Antiguo Testamento era una vestimenta áspera que la gente usaba en los momentos de duelo. Lo usaban cuando moría algún familiar o cuando atravesaban una circunstancia muy difícil. Era una ropa incómoda,
se privaban de sentirse cómodos de ninguna manera. Entonces, espontáneamente, cuando escucharon aquello de que 40 días Nínive destruida, ellos expresaron públicamente su quebrantamiento. Expresaron públicamente que estaban tristes, que estaban quebrantados. El mensaje de Jonás no le decía nada de eso, y sin embargo ellos reaccionaron de esta manera. Creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, expresando públicamente su quebrantamiento. Y nos dice el pasaje que esto lo hicieron todos, desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el rey? Cuando llegó al rey la noticia, vinieron sus empleados y le dijeron: mira, rey, hay algo raro en la ciudad, la gente está reaccionando, están dejando de comer, ¿qué es lo que pasa? Y le dijeron: vino este profeta y dijo 40 días Nínive destruida. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? El rey inmediatamente, él mismo, se puso en ayuno, se vistió de cilicio y proclamó ayuno estricto. Se dieron cuenta que por primera vez en la Biblia hasta los animales fueron incluidos. Ni los bueyes ni las ovejas podían comer ni tomar agua. Tenía que hacer un ayuno estricto. La gente ya estaba reaccionando, ni necesitaban que el rey se los ordenara. Además, ordenó que se vistieran de luto. Luego dice que decretó que clamaran a Dios. Oigan, yo no escucho muchas naciones que den una ley que ordene que la gente ore. Sin embargo, aquel rey lo hizo en aquel momento. Oren, no solamente oren, clamen a Dios. Y dice que ordenó que se convirtieran de sus malos caminos. Oigan, ustedes han estado procediendo mal. Hay rapiña en sus manos, cambien. La predicación de arrepentimiento la hizo el rey. Jonás lo único que hizo fue arrastrar los pies por la ciudad y decir 40 días Nínive destruida. Su obediencia fue así de pequeña, fue mínima. Pero aquella gente tuvo esperanza. El rey añadió una luz de esperanza cuando él dijo: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? O sea, puso una luz de esperanza. ¿Qué pasa si Dios ve que estamos quebrantados y decide no destruirnos? Muchos años después, los que escucharon el primer mensaje de la resurrección de Jesucristo, luego de su resurrección, luego que Jesús ascendió, cuando Simón Pedro predicó el mensaje el día de Pentecostés, la gente escuchó que habían crucificado al autor de la vida, pero que Dios lo había colocado en el lugar de mayor autoridad. Y entonces, dicen Hechos 2, 37 y 38, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí, en el tiempo de la iglesia, es Pedro el que invita a la gente a arrepentirse. ¡Cambien!, les dice. Jonás no lo hizo, pero la gente lo entendió sin que se lo explicara. Jonás hizo el mínimo, simplemente le entregó lo poquito que él pudo darle. Ahora quiero recordarles el pasaje que nos leyó Tere hace un ratito, que dice esto: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó,
y se volvió vara en su mano. Por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero yo me quedo con esa pregunta que Dios le hizo a Moisés y que sigue resonando hasta el día de hoy en el corazón de muchos. ¿Qué es eso que tienes en tus manos? Dios no te está pidiendo que levantes la mano y salgan rayos refulgentes de ella. No te está pidiendo que te suspendas en el aire porque tú no sabes volar. Dios te está pidiendo que tú hagas lo mínimo que tú puedes hacer, esas poquitas fuerzas que tú tienes. ¿Se acuerdan lo que hizo Jesús con el almuerzo de aquel muchacho? Llevó el almuerzo de 5 panes y 2 peces a la reunión donde Jesús estaba enseñando. Jesús usó aquel almuerzo para alimentar a más de 5.000 personas. Jesús usó la vara de Moisés para hacer tremendas obras, tremendos milagros. ¿Qué será lo que Dios puede hacer con estas manos, con nuestra voz, con nuestro teléfono celular, con nuestros pies llevándonos con nuestro auto para ir de aquí a allá? ¿Qué será lo que Dios puede hacer con ese poco? Al mismo tiempo, el poder está en el mensaje que Dios nos pide que transmitamos. Entonces es importante el mensaje. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho a Jonás, transmíteles el mensaje que te diga? Y Jonás lo hizo. Ni media palabra más les dijo. Solamente les transmitió ese mensaje. Yo quiero recordarles que Dios nos dio también a nosotros un mensaje para transmitir. Dice Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Saben dónde nos pone eso? En la misma situación que Jonás. A Jonás le dijo: transmíteles el mensaje que yo te diga. A nosotros nos dijo: transmitan el mensaje del Evangelio, hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué fue lo que pasó con Jonás cuando fue a Nínive? Fue sal, fue luz, que fue lo que Jesús nos mandó a nosotros, que nosotros fuéramos. Y además, como si todo esto fuera poco, entre tantas coincidencias, el mensaje de Jonás era 40 días Nínive destruida. Hablaba de inminencia, hablaba de que les quedaba poco tiempo. Y para nosotros, el mensaje tiene la misma inminencia. Porque ¿ustedes se han dado cuenta de cuánta maldad hay en el mundo hoy en día? ¿Se han dado cuenta que ya no da para más la maldad en este mundo? Dios está a punto de decir: ya basta. Y cuando eso suceda, Cristo Jesús va a venir en las nubes. Entonces, nos queda poco tiempo, gente. Nos queda poco tiempo para transmitir el mensaje de Dios. A Jonás le queda poco tiempo, le dicen 40 días. Yo no sé si en nuestro caso serán 40 días o serán unos pocos años, quién sabe cuánto sea. No tenemos el día ni la hora. Sin embargo, puede ser que Dios nos use para que 1, 2, 10, 50 personas se salven y lleguen a la vida eterna con Cristo Jesús. En el caso de Jonás, dice Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. En el caso de aquella gente, su cambio de corazón les salvó la vida, y Dios no lo destruyó a los 40 días. Dios los perdonó cuando creyeron en Él. Hoy en día, nosotros podemos traer alegría a la presencia de Dios también. Dice Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente
que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Nosotros, así como Jonás, tenemos un mensaje para comunicar. Lo que les quiero decir es que con lo poquito que nosotros hagamos, en obediencia a lo que Dios quiere que hagamos, en obediencia a lo que Dios nos diga, nosotros no sabemos los milagros que Dios puede hacer. En el caso de Jonás tal vez ni siquiera alzó demasiado la voz y dijo ese mensaje y empezó a decirlo mientras recorría la ciudad. Dios hizo un milagro, que toda la ciudad fue conmovida. ¿Quién sabe cuántos van a recibir salvación si nosotros obedecemos un poquito al Señor? Si nosotros transmitimos de alguna manera, mira que Jesús viene pronto, mira que no es mentira, mira que se cumple la palabra, mira que llega la hora. Tenemos que decirles, tenemos que avisarles. Puede ser que haya gente que nos rechace, sí, pero nadie va a poder decir, no me dijiste, cuando vean que nosotros nos vamos con el Señor. Seamos fieles y obedezcamos en lo poco que el Señor nos dé la capacidad de obedecer, y estoy seguro de que vamos a ver milagros tremendos de parte de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, querido Señor. Gracias, Señor, porque alguien fue obediente a ti en algún momento, y como respuesta a esa obediencia, esas personas nos comunicaron a nosotros el Evangelio y nosotros creímos. Gracias por esos obedientes que estuvieron dispuestos a hacer lo que tú les dijiste, y gracias porque por ellos nosotros ahora podemos tener a Jesús en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a que, aunque sea de mala gana como Jonás, nosotros seamos capaces de obedecerte con esas pocas cosas que tenemos, con esos pocos recursos que están en nuestras manos, que nosotros podamos obedecerte, Señor, y que nuestra obediencia en tus manos se transforme en los milagros que tú quieras hacer. Señor, yo sé que tú hablas en nuestros corazones y que lo estás haciendo en este mismo momento. Por favor, vuelve a hablarnos, Señor. Que venga tu palabra a nuestro corazón y que conforme a tu palabra nosotros salgamos de este lugar a obedecerte y a hacer lo que tú nos has ordenado, para que tus milagros sean hechos conforme a tu voluntad. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Señor, anímanos para que volvamos a caminar en tus caminos. Perdónanos, Señor, cuando no te hemos obedecido a tiempo. Y ayúdanos, Señor, a serte fieles y a obedecerte y a honrarte. Porque tú te mereces toda nuestra obediencia. Que no solamente cantemos alabanzas, sino que nuestra obediencia sea también una alabanza para ti. Gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos tu bendición ahora, que tú estés derramando tu gracia en nuestros hogares, en nuestras vidas, que podamos ser rodeados por ti en cada situación que enfrentamos, y Señor, que podamos servirte, que podamos tener el privilegio, el placer de servirte y honrarte, y que haya personas que sean alcanzadas para ti por medio de nuestro testimonio. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los espero el miércoles, si Dios quiere, a las 6 tenemos nuestro estudio bíblico, estamos estudiando Lucas, y Dios mediante, el domingo a las 9 estudio bíblico y a las 10:15 del servicio. Espero que Dios les dé una excelente semana, que Dios les bendiga.